Agradezco que se ha presentado esta oportunidad para presentar la lección que he estado meditando en ella por algún tiempo, siendo que donde predico tenemos un número yo diría, de unos 15 a 20 personas nuevas en el Evangelio y que es necesario tratar de estas cosas que uno a la vez o en ocasiones pensamos que es algo fundamental. Pero al hablar de cosas fundamentales nos damos cuenta de que hay aún hermanos que llevan muchos años en el Evangelio que dicen, pues yo no sabía esto. Los hombres hablan a menudo como si la salvación hubiera comenzado cuando el hombre se metió en problemas. Hablan como si la historia se hubiera desarrollado, perdón, como si se hubiera desarrollado el pecado, se hubiera extendido, el hombre hubiera fallado y solo entonces Dios eh, hubiera decidido qué hacer con Jesucristo, pero la Biblia no permite ese tipo de pensamiento. La redención no es una improvisación divina. La cruz no es la reparación de emergencia del cielo. Cristo no es la respuesta de último momento de Dios al desastre del hombre. La Escritura presenta la redención como el propósito eterno de Dios centrado en su Hijo. Y eso significa que Cristo no es opcional. La doctrina no es negociable, la obediencia no es algo pequeño. Si Dios planeó la salvación en Cristo antes de que el mundo comenzara, entonces descuidar a Cristo ahora no es un error religioso menor. Es más, es rebelión contra el propósito del Dios eterno. Efesios 1 no comienza con la confusión del hombre, el fracaso del hombre, ni la búsqueda del hombre. Comienza con Dios. Pablo nos lleva por encima de la historia, por encima de las naciones, por encima del ascenso y la caída de los hombres y planta nuestra mente en el propósito de Dios. Habla de haber sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Habla de haber sido predestinados a la adopción por medio de Jesucristo. Habla de la redención por medio de la sangre de Cristo. Habla del misterio de la voluntad de Dios dado a conocer. Habla de la herencia según el propósito de Dios. Y eso destruye de una vez mucha confusión religiosa. Destruye la idea de que la cruz fue un plan de respaldo o un plan B. Destruye la noción de que Jesús vino solamente a establecer un reino terrenal y luego que fracasó. Destruye la afirmación de que la iglesia es un pensamiento tardío. Destruye el mal uso de la predestinación como si Pablo estuviera enseñando una salvación individual arbitraria aparte de Cristo, aparte del Evangelio y aparte de la respuesta. Destruye el corazón religioso perezoso que quiere las bendiciones de Cristo sin someterse a Cristo. Así que el asunto no es si Dios tenía un plan, porque lo tenía. El asunto es si nosotros entenderemos ese plan tal como la Escritura lo revela y si nos inclinaremos ante el Cristo que está en su centro. Entonces, como tesis, el plan de Dios para salvar al hombre por medio de Cristo fue establecido antes de que el mundo comenzara, revelado a través de la historia cumplido en Cristo, y ahora exige fe obediente de todos los que quieren ser salvos. Y eso lo vemos aquí en Efesios 1, versículos 4 hasta el 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios propuso, noten bien, Dios propuso la redención en Cristo antes de que el mundo aún comenzara. Aquí en estos versículos de Efesios 1, coloca la redención en la voluntad eterna de Dios, no en una reacción tardía. Pablo dice de que Dios, noten, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pablo dice de que Dios nos predestinó a ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Pablo dice que esto fue según el beneplácito de su voluntad. La bendición se encuentra en Cristo. El propósito estuvo antes de la fundación del mundo. Lo que Dios marcó de antemano fue la adopción como hijos por medio de Jesucristo. La fuente de todo fue el beneplácito de su voluntad. Y Pablo no describe a un Dios forzado a sacar el mejor partido de una mala situación. Describe a un Dios que ya había fijado el lugar de salvación, las bendiciones de salvación, el destino de salvación de su pueblo en su Hijo antes de que comenzara la historia. La salvación no se fundamenta en el mérito humano, no se fundamenta en el privilegio étnico, ni tampoco se fundamenta en el sentimiento privado ni la invención religiosa. La salvación se fundamenta en la voluntad de Dios y Dios ubicó esa salvación en Cristo antes de que el mundo existiera. Noten en Génesis 3 y versículo 15. Esta verdad no apareció por primera vez cuando Pablo escribió Efesios. Los primeros rayos de ella irrumpen en la historia tan temprano como acá en Génesis 3:15. Cuando el hombre cayó, Dios no dejó la historia en ruinas y silencio. Habló de la simiente venidera que aplastaría la cabeza de la serpiente. El pecado había entrado en el mundo, la promesa también entró en el mundo. Eso no suena a Dios improvisando, suena a Dios revelando lo que ya estaba en su propósito. En el momento en que la rebelión marcó la historia humana, Dios hablaba en términos de victoria por medio de la simiente venidera. Notemos ahora en Segunda de Timoteo y capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Ahí declara Pablo que la gracia en Cristo estuvo en el propósito de Dios desde toda la eternidad. Pablo dice de que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Dice que esto no fue según nuestras obras. Noten, dice que fue según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. La gracia en Cristo no comenzó cuando oíste el Evangelio por primera vez. La gracia en Cristo no surgió cuando el hombre finalmente se desesperó. La gracia en Cristo estuvo en el propósito de Dios desde toda la eternidad. Eso no significa que los hombres fueron salvos antes de que el mundo comenzara. Significa el propósito salvador. Significa que la gracia salvadora y la provisión salvadora en Cristo estuvieron en la mente de Dios antes de que la historia se desarrollara. La salvación no es según nuestras obras. Pablo lo dice claramente en varios lugares, en Efesios, en 2 Timoteo, en Gálatas. La salvación es según el propio propósito de Dios en Cristo Jesús. Notemos ahí en Primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora, versículos 19 hasta el 20. Dice el apóstol, versículo 19 al 20. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Aquí estos versículos muestran que el cordero no fue escogido tarde. Pedro habla de que Cristo, como el cordero sin mancha y sin defecto, dice que Él fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Dice que se manifestó en estos últimos tiempos por causa de vosotros. Pedro no está dando una lección doctrinal aislada. Está mostrándonos que el papel sacrificial de Cristo no sorprendió al cielo. El cordero no fue escogido después de la caída como si Dios hubiera tenido que idear una nueva solución. El cordero estuvo en el propósito preconocido de Dios antes de la creación misma. La cruz no fue el cielo sacando el mejor partido de una mala situación. El Cristo sacrificial perteneció al diseño eterno de Dios. La redención en Cristo no fue inventada tarde porque el mismo Cristo como Cordero estuvo en el propósito de Dios antes de que el mundo comenzara. Noten en Hechos, capítulo 2, en el versículo 23. Hechos 2, versículo 23. Ahí muestra que el propósito divino no borra la culpa humana. Pedro dice que Jesús fue entregado, noten, por el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pedro también dice que hombres impíos lo clavaron en la cruz por manos de hombres sin ley. Ahí no hay contradicción. El propósito de Dios estuvo firme. La culpa del hombre permaneció. El previo conocimiento divino no borra la responsabilidad humana. El propósito divino no obliga al pecado. Los hombres que crucificaron a Cristo no fueron herramientas inocentes, fueron rebeldes culpables. La soberanía de Dios no excusó su maldad. Lo mismo sigue siendo cierto ahora. Ningún hombre puede excusar la rebelión abusando de la soberanía de Dios. Ningún pecador puede esconderse detrás del propósito divino mientras rechaza su mandamiento divino. La cruz no fue una reparación divina, fue el propósito divino cumplido. Cristo no es la respuesta de emergencia de Dios. Él es el centro eterno de Dios. Para el pecador, no debemos o no debe tratar el Evangelio como una opción más en un instante de posibilidades religiosas. Estás oyendo la revelación de lo que Dios propuso en Cristo antes de que el mundo comenzara. Y para nosotros los cristianos, no manejemos nuestra salvación a la ligera. No fuimos traídos a un arreglo accidental. Fuimos traídos a lo que Dios había fijado de antemano en su Hijo. Y como iglesia, pues hay que no tener como una, no, hay que no tener la doctrina como algo barato. No hables con ligereza acerca de Cristo. Si la salvación pertenece al propósito eterno de Dios, entonces lo que Dios dice acerca de Cristo, la gracia, la fe, la obediencia y el evangelio, no puede ser tratado con ligereza. Y los que son padres y abuelos, los que tienen bajo su responsabilidad a niños, nietos, pues hay que enseñar a nuestros hijos que Jesucristo no es una opción religiosa entre muchas.
Él es aquel en quien Dios ubicó la salvación antes de la fundación del mundo. Si la siguiente generación pierde eso, crecerán con religión, pero sin el centro de la redención. Veamos más en Efesios 1. Pero ahora los versículos 9 hasta el 10. Efesios 1, versículos 9 al 10. Ahí estos dos versículos muestra que lo que Dios propuso en la eternidad lo dio a conocer y lo cumplió en el tiempo. Es decir, que Pablo dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad y dice que esto fue según su beneplácito que se propuso en él, en Cristo. Y Pablo dice que esto se movió hacia una administración adecuada a la plenitud de los tiempos. Ese lenguaje importa. Un misterio en el Nuevo Testamento no es un enigma permanente que Dios nunca quiso revelar. Es verdad que estuvo escondida y ahora ha sido dada a conocer en el tiempo señalado por Dios. Una administración adecuada a la plenitud de los tiempos significa que la historia no es movimiento aleatorio. Dios ordenó la historia hacia la ejecución de su propósito en Cristo. Y lo que Dios propuso en la eternidad, lo reveló y cumplió en el tiempo. El Evangelio no es el invento de una hora tardía, es la revelación y la ejecución de lo que Dios ya había propuesto en su Hijo. Noten en Efesios 3, en el versículo 11. Efesios 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí afirma claramente que Dios llevó a cabo su propósito eterno en Cristo. Aquí Pablo habla del propósito eterno. Dice que Dios llevó a cabo ese propósito en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esas palabras deben ser presionadas, no revisadas, no reparadas, no improvisadas, pero llevadas a cabo. Dios no descubrió su plan mientras la historia avanzaba. Ejecutó lo que había propuesto eternamente. La iglesia, el evangelio y el reinado de Cristo no son sustituciones de emergencia. Pertenecen a lo que Dios ya había determinado cumplir en su Hijo. Génesis, capítulo 12 y versículo 3. Muestra que el propósito de Dios siempre apuntó a la bendición mundial por medio de la simiente prometida. Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa nunca fue meramente tribal, política o local. El propósito de Dios ya apuntaba a la bendición mundial por medio de la simiente prometida. Esa es la línea redentora, la línea redentora se movía hacia Cristo. La bendición de las naciones no fue una expansión tardía, estaba incorporada en la promesa desde el principio. El propósito salvador de Dios nunca fue estrecho en su mente final, o en su meta final, perdón. Aún la promesa abrahámica, Dios ya estaba revelando que su designio en Cristo alcanzaría más allá de una nación a todos los pueblos. Fijémonos en Lucas, capítulo 24. En Lucas, capítulo 24 y versículo 44. Leamos del 44 hasta el 47. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Aquí muestran estos versículos que todo el Antiguo Testamento se mueve hacia Cristo. Lo que está escrito desde el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, como dice ahí en Lucas 24, 44, 47, que todo el Antiguo Testamento se mueve hacia Cristo, su obra y el llamamiento del Evangelio. Por eso dijo Jesús que la ley de Moisés y los profetas y los salmos hablaban de él. Dijo que apuntaban a su sufrimiento, su resurrección y aún la predicación del arrepentimiento para el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones. Esto significa que el Antiguo Testamento no es un montón de fragmentos religiosos desconectados. Es un testimonio unificado que se mueve hacia Cristo. Las mismas escrituras que hablaron de su sufrimiento también apuntaron a la proclamación del evangelio que iría a las naciones. Los hombres no tienen derecho a manejar la escritura de maneras que pasen por alto la cruz, que pasen por alto el reino, que pasen por alto el llamamiento al arrepentimiento. La Biblia se mueve hacia Cristo y la predicación fiel también debe moverse allí. Gálatas 4. Noten que Gálatas 4 muestra que Cristo vino en el momento exacto, fijado por la sabiduría divina. Leamos ahí Gálatas 4, versículo 4. Pablo dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo no vino demasiado temprano, pero tampoco vino demasiado tarde. Vino en el momento exacto fijado por la sabiduría divina. Pablo está enseñando lo mismo en Efesios 1 y Gálatas 4. Dios gobierna la historia redentora con con una precisión perfecta. El cielo nunca llegó tarde ni estuvo confundido. La cruz no ocurrió en un momento sin control. La venida de Cristo perteneció a la plenitud del tiempo señalado por Dios. Es más, Daniel capítulo 2 y versículo 44 y Colosenses 1:13 muestran que el propósito de Dios pasó al cumplimiento presente del reino. Daniel 2:44 dice que en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecería un reino que jamás sería destruido. ¿Recuerdan ustedes esa estatua grandísima que vio o que tuvo en su sueño, que vio en su sueño Nabucodonosor? Y que cada parte de ese reino, o esa estatua, perdón, representaba un reino. Y que desde las montañas se fue, se vino una roca, una piedra, se desprendió y que destruyó esa estatua. Y esa roca se convirtió en un reino que jamás podría ser destruido. Ese reino no fue un experimento político que esperaba una restauración posterior. Dios dijo que Él mismo lo establecería. Luego en Colosenses 1:13 dice que los salvos han sido rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. No serán trasladados algún día. No pueden entrar bajo un arreglo futuro. Trasladados, dice, tiempo presente. El reino de Cristo está propuesto. El reinado de Cristo no espera una era posterior. El propósito eterno de Dios ha pasado al cumplimiento y su Hijo reina ahora. La Biblia
no presenta la historia como una cadena de planes fallidos, parchados uno tras otro. Presenta promesa, preparación, cumplimiento y reinado presente. El Evangelio no es Dios revisando la historia, es Dios llevando a cabo lo que propuso eternamente. Para los que estudiamos la Biblia, hay que leer la Biblia como una sola revelación que se despliega centrada en Cristo. Hay que no hacerla a pedazos, hay que no despadecer, romper lo que Dios ha tejido junto. Para los que están confundidos por sistemas falsos, no dejes que los hombres te persuaden de que la iglesia es el plan B. No dejes que los hombres te persuaden que el reino fracasó. No dejes que los hombres te persuaden de que el reinado de Cristo debe esperar. El propósito de Dios fue eterno y Dios lo llevó a cabo en Cristo. Y para la iglesia hay que predicar toda la historia con confianza. Promesa, profecía, cruz, resurrección, evangelio, reino. Esto pertenecen juntos como un hilo que teje toda la Biblia desde Génesis hasta Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Todo va tejiendo todo eso como una historia junta, entera. Y para la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, si no enseñamos a nuestros hijos y futuros líderes que la escritura se mueve hacia Cristo, se les entregarán fragmentos en lugar de cumplimiento, gráficos en lugar de Cristo y especulación en lugar de sumisión. Una iglesia que pierde la unidad redentora pronto perderá la estabilidad doctrinal. Efesios 1 no enseña salvación aparte de Cristo. Muchos tuercen Efesios 1 separando el lenguaje de la elección de Cristo. Los hombres ven palabras como escogió, predestinó y herencia. Luego actúan como si Pablo estuviera enseñando salvación individual, incondicional, aparte del Evangelio, aparte de la fe y aparte de la respuesta, o sea, de responder al Evangelio por obediencia. Pero eso no es lo que dice el texto. El problema no está en la redacción de Pablo, el problema no está en la manera en que Pablo escribe. El problema está en los hombres que fuerzan un sistema sobre el texto. Efesios 1 debe ser leído tal y como Pablo lo escribió, no como la teología posterior trata de doblarlo. El lenguaje repetido de en él, o sea, la palabra o la frase en él, muestra dónde se encuentran las bendiciones. Como un ejercicio deberían leer toda la epístola de Efesios, a los de Éfeso y subrayar la frase en él. Y verán cuántas veces es mencionado. Entonces, el lenguaje repetido de la frase en él muestra dónde se encuentran todas las bendiciones. Miremos de nuevo el lenguaje repetido en Efesios 1, en él, en Cristo, en el amado, en quién. Esas frases no están ahí para una decoración, son locativas. Te dicen dónde se encuentran las bendiciones. Nos dicen que la elección está en Cristo. La redención está en Cristo. La adopción es por medio de Cristo. La herencia está en Cristo. Pablo no está enseñando salvación aparte de Cristo. Está enseñando que Dios fijó de antemano el ámbito salvador, las bendiciones salvadoras, el destino santo de aquellos que están en su Hijo. Notemos Efesios 1, versículo 13. En versículo 13 muestra que el Evangelio es el medio revelado por el cual el propósito de Dios alcanza a los hombres.
Notemos ahí, Pablo dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído también. Ese versículo solo destruye el fatalismo. Pablo no habla como si los hombres fueran salvos en la oscuridad por un decreto secreto arbitrario separado del evangelio revelado. Habla de oír el mensaje de la verdad. Habla del evangelio de la salvación. Habla de creerlo. El evangelio no es pasado por alto, es el medio revelado por el cual el propósito salvador de Dios alcanza a los hombres. Otro versículo está en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ahí Pablo muestra que Dios llama a los hombres por medio del evangelio. Pablo dice, noten en el versículo 14, que Dios llamó a los hombres por medio de nuestro evangelio. El propósito eterno de Dios no elimina los medios que Él ordenó. Él llama por medio del evangelio. Eso significa que una iglesia que debilita el llamamiento del evangelio no está ayudando a la doctrina de la gracia. Está resistiendo los medios revelados que Dios escogió para salvar. Los hombres no son salvos por religión vaga. Los hombres no son salvos por impresiones suaves. Los hombres son llamados por medio del evangelio. Notemos en Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 26 y el 27. Esos dos versículos muestran que la fe entra en Cristo de la manera que Dios reveló. Pablo dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero ahí no termina, ahí no descansa Pablo. Luego dice, en el versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Eso no es un lenguaje de fe sola. Es fe que entra en Cristo de la manera que Dios reveló. La filiación es por la fe. Los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Las bendiciones no flotan en el aire para que los hombres las reclamen con sentimiento privado. Están en Cristo. Pero hay más. Romanos 6 y versículos 3 y 4. Pablo de nuevo muestra que la unión con Cristo es obediencia revelada, no niebla mística. Pablo dice que los que fueron bautizados en Cristo fueron bautizados en su muerte. Dice que fueron sepultados con él por el bautismo en muerte. Dice que esto lleva a andar en novedad de vida. La unión con Cristo otra vez no es niebla mística, no es sentimiento interior separado de la obediencia revelada. El pecador entra en Cristo de la manera que Dios lo reveló. En esa unión participa de los beneficios de la muerte de Cristo. Efesios 1 no enseña elección arbitraria aparte de Cristo, aparte del Evangelio y aparte de la respuesta o de la obediencia. Enseña que Dios determinó de antemano que todas las bendiciones espirituales se encontrarían en el Hijo, en Cristo Jesús. Dios escogió al pueblo en Cristo, no al pueblo aparte de Cristo.
No dejes que los sistemas teológicos anulen la redacción clara del texto bíblico. Dios escogió al pueblo en Cristo. Dios llama por medio del Evangelio. Entonces, invitaciones vagas, charlas vagas de gracia, obediencia suavizada, no son fidelidad. La pregunta no es si te gusta el lenguaje religioso acerca de la gracia. La pregunta es si estás en Cristo, donde realmente están las bendiciones. Y hay que enseñar esto con cuidado. Si la siguiente generación se le dice que la salvación puede separarse de Cristo, que se puede separar del Evangelio y que uno no tiene que obedecer ese Evangelio, porque por la gracia somos salvos aparte de la obediencia y de la respuesta individual, van a heredar estos hijos nuestros una religión de slogans en lugar de la fe entregada una vez para siempre. Pero veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. El plan eterno de Dios exige una fe obediente ahora. Descuidar el plan no es asunto pequeño. Un hombre no puede oír esta lección y marcharse encogiéndose de hombros. Si Dios propuso la salvación en Cristo antes de la fundación del mundo y la reveló a través de la historia y cumplió en Cristo y ahora la proclama en el Evangelio, entonces descuidar ese Evangelio no es asunto pequeño. El peso del plan eterno aumenta la seriedad del rechazo. ¿Cuánto mayor es la salvación? Mayor es la culpa de descuidarla. Hebreos 2, versículo 1 al 3, advierte que el descuido es mortal. El escritor a los hebreos dice que debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Luego pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Notemos el peligro allí. No dice que solo la blasfemia abierta condena a un hombre. Dice que el descuido es mortal. Un hombre no tiene que levantar el puño al cielo para perderse. Solo tiene que ignorar, posponer y desviarse. Solo tiene que ignorar el evangelio, posponer y decir que después, desviarse y decir que no lo va a hacer en cuanto a la obediencia. La grandeza de la salvación aumenta la seriedad de descuidarla. Hechos 17:30 muestra que el arrepentimiento es un mandamiento presente y universal. Dice ahí la escritura que Dios está ahora declarando a los hombres a los hombres declarando a los hombres que todos los hombres en todas partes deben arrepentirse. Esa palabra ahora importa. El propósito una vez escondido ha sido revelado. Ha sido revelado porque Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo ahora reina. Por tanto, el arrepentimiento no es opcional. La demora no es inofensiva. Una vez que Dios ha hablado plenamente en Cristo, la posposición se vuelve en rebelión. Y esto nos lleva a Hechos 2:38. Ahí muestra que Dios reveló cómo los pecadores deben responder al Salvador. Cuando los pecadores convictos escucharon el Evangelio predicado por primera vez por la boca del apóstol Pedro,
Ellos preguntaron qué debían hacer. Y Pedro no les dijo que admiraran el plan de Dios desde lejos, sino que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Dios no reveló solamente un Salvador, reveló cómo los pecadores deben responder al Salvador. La cruz no debe ser admirada mientras se rechazan los términos del Evangelio. Y Apocalipsis 2 y versículo 10 muestra que la salvación debe ser honrada con fidelidad hasta el fin. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El propósito eterno de Dios no sirve con una decisión religiosa inicial y una vida que luego se desvía. El Dios que planeó la salvación también manda perseverancia. La salvación no se honra comenzando y luego desviándose. El Cristo que salva también reina. El Evangelio llama no solo a la entrada, sino a la perseverancia. Entonces, cuando leemos desde Génesis hasta Apocalipsis 22, podemos leer que el plan de Dios siempre fue la redención por el Señor Jesucristo. Y que en ese plan de la redención, de la salvación, de la gracia, de la fe, de la obediencia, que ese plan incluye a toda persona, hombre, mujer, de todas naciones, y manda de que todo hombre y toda mujer debe oír el evangelio. Y al oír ese evangelio debe creer que Cristo es el Hijo de Dios y sentir una convicción en su corazón de que ha ofendido a Dios y que está muerto en sus pecados y arrepentirse, confesar con su boca que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de los pecados y luego continuar fielmente. Esto no es el hombre inventando condiciones, es el hombre inclinándose ante la verdad revelada. La Biblia no presenta la redención como una reparación apresurada a un problema que Dios no previó. Presenta la redención como el propósito eterno de Dios centrado en Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Dios propuso la salvación en su Hijo. Al amanecer de la rebelión humana, comenzó a revelar ese propósito en promesa. Y a través de las Escrituras desplegó ese propósito con claridad. Y en la plenitud del tiempo envió a su Hijo. En la cruz cumplió lo que había propuesto. El Evangelio ahora declara esa salvación terminada al mundo. Eso significa que tu salvación no es un pensamiento tardío. Cristo no es opcional. El Evangelio no es un camino entre muchos. El rechazo no es inofensivo. La obediencia no es negociable. Dios ha hablado. Dios ha revelado su voluntad. Dios ha llevado a cabo su propósito eterno en Cristo. La pregunta no es si Dios ha dado a conocer su plan. La pregunta es si tú te someterás al Cristo que está en el centro de ese plan. Que Dios los bendiga.